¿Qué son los Soul Parts? ¿De dónde salió este concepto? ¿Y qué tiene que ver con Loki? Es algo que vamos a ver el día de hoy. Hola frikisaurios, bienvenidos al canal. Yo soy MJ y el día de hoy vamos a hacer una pequeña extensión sobre lo que vimos en el primer capítulo de Loki. Si no han visto el resumen, la reseña con y sin spoilers, pueden ir a verla en los videos anteriores del canal y pueden ver todo el resto, que no son muchos, pero pues por algo se empieza. El concepto de Out Part, por sus siglas en inglés, Out of Place Article, son todos aquellos objetos que se encuentran en sitios o en momentos de la historia en los cuales supuestamente y en teoría se suponen no tendrían por qué estar allí. Este es un concepto que se viene manejando desde hace mucho tiempo por ciertos grupos específicos, en especial por estos grupos conspiracionistas que hablan sobre todas estas teorías. Durante el desarrollo investigativo de la historia humana, han habido muchos objetos que pueden ser catalogados como Out Part, o como objetos fuera de tiempo o fuera de su época. Digamos que no es un concepto únicamente fantasioso, únicamente que se aplique en una serie, sino que es algo que ya se ha venido adelantando en diferentes ramificaciones de la ciencia o pseudociencias, digámoslo así, porque están más basadas en el tema de las teorías, de las conspiraciones y de todo este tipo de relatos que ciertos grupos establecen o estructuran en base pues a ciertos hechos, ciertas evidencias que encuentran en ciertos lugares, y en base a ello pues construyen una teoría. El concepto de los Out Parts no es muy conocido, digamos, dentro de la rama científica, ya que al ser un concepto creado netamente desde la comunidad de los conspiracionistas, es catalogado en muchos casos como una pseudociencia. Sin embargo, no deja de ser un concepto interesante, dado que realmente durante el trasigar de la historia se han encontrado muchos artículos que en teoría uno debería decir, ¿cómo llegó allí? No debería estar allí. Los Out Parts más conocidos son objetos en su mayoría muy antiguos que han sido encontrados dentro de excavaciones y excursiones arqueológicas, en los cuales se han encontrado objetos que en teoría se supone no tendrían por qué estar allí, ya sea porque no pertenecían a esa cultura en específico o porque es un objeto que no se inventaría sino hasta tal vez siglos o milenios después, por lo cual pues se hace inconcebible el cómo ha llegado hasta ese punto y con esa antigüedad, ese elemento en particular que se supone en ese entonces no existía. Entre los más conocidos y que me llegan a la mente en este momento está la máquina de antiquitera, la cual es una especie de reloj muy antiguo, de hecho data del 1900 antes de Cristo, y es una máquina que tiene como funcionalidad predecir eclipses, movimientos de cuerpos celestes. Era un elemento muy utilizado por los navegantes después del siglo XVI. Lo que quiere decir que este objeto, que fue encontrado en el 1900 antes de Cristo, no fue inventado sino hasta casi 700 años después. Cuando los científicos hicieron, digamos que la ingeniería inversa para ver cómo era que funcionaba este elemento, encontraron engranajes de cobre, engranajes de otro tipo de aleaciones metálicas, que en su momento o en el 1900 antes de Cristo era una tecnología que era paupérrima, que era casi irrisoria. No era posible con la tecnología de ese entonces construir ese tipo de artefactos, ya que el conocimiento para construir este elemento no fue desarrollado sino hasta casi 1000 años después, a principios del siglo XII, siglo XIII aproximadamente, por lo cual pues es totalmente inconcebible. Muchos dicen que tal vez son pruebas de una humanidad anterior, o el otro concepto y el que nos atañe en este momento, que es bastante fantástico pero que tiene su lógica, es que muchos de estos objetos Out Part probablemente fueron dejados por viajeros del tiempo, gente de otras épocas con otro tipo de tecnologías que dentro de su viaje a una época o a un momento de la historia humana diferente dejaron allí abandonados estos objetos. Y es por eso que pues hoy en día cuando se les hace prueba de carbono se puede identificar que realmente son muy antiguos, pero era una tecnología que en ese entonces no existía, lo cual pues sí genera un misterio bastante. Ya tú puedes meter la teoría que quieras, pero
sí es bastante interesante el pensar cómo llegó un artículo que no debía estar ahí, en ese lugar y en ese tiempo, cómo lo hizo y qué afectaciones pudo tener esto en el desarrollo de la historia humana. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con Loki? Ustedes se preguntarán y pues nada, nos vamos a remitir a a 3 escenas principales en las que nos muestran el cómo los viajes en el tiempo, los O-Parts, pueden influir y actuar como señal para informar o para notificar a la TVA que se ha generado alguna alteración espacio-temporal. La primera escena la vemos en el año 1549 cuando la agente Mobius junto con otro personal de la TVA se hacen presentes en una ciudad de Francia, en otra época, y pues allí vemos que hubo varios de los agentes de la TVA que fueron asesinados por este delincuente temporal, delincuente interdimensional, que hasta el momento no sabemos quién es, pero pues obviamente adivinamos que puede ser una de las variantes de Loki. En esta escena podemos ver como un niño, que es al que se acerca el agente Mobius, le entrega un dulce, una golosina, unos chiclets, que realmente no pertenecen a esa época. Volvamos al contexto, recordemos que es 1549, o sea, el siglo XV. En ese entonces no existía ni la impresión a color, no existía ese tipo de impresiones de diseño. Súmenle que estábamos en Francia y la etiqueta del dulce está en inglés, por ende no hay compatibilidad. Realmente si nos ponemos a analizar más a fondo la etiqueta, la composición y la forma de esta golosina, podría divinamente ser una golosina tal vez de finales de los 80s, principio de los 90s o incluso actual. Yo si veo ese dulce en un Oxxo, por ejemplo, no me generaría ningún tipo de disonancia en mi cabeza porque realmente es algo muy actual. Aparte que es de estos pintalengua que le deja la boca como azul o verde, no recuerdo muy bien. Y pues podemos pensar que esto es algo irrelevante, que es una bobada, que un chicle no va a cambiar la historia de la humanidad. Pero pues es allí donde vemos que Mobius, como un agente experimentado, lo primero que hace es incautar el elemento, lo guarda en una bolsita, supongo que como elemento probatorio, o simplemente recogiendo estos elementos para que no puedan caer en manos de otra persona que no las deba tener, y sueltan una de estas capsulitas para resetear el tiempo. ¿Cómo funciona el tema del reset del tiempo? Realmente no lo tengo del todo claro. No sé si destruye como tal la nueva variante temporal, si se destruye esa línea temporal, o si lo que hace es resetear únicamente la parte en la que hubo la alteración para que pueda continuar con un flujo, digamos que dentro de los límites normales. Ustedes pueden pensar que un chicle puede no cambiar nada en absoluto, pero recordemos que es tecnología que no se ha inventado en ese momento. Es conocimiento que no se ha inventado. Y por ende, si llega a caer en manos de una persona que tenga el conocimiento o que tenga la intención de replicarlo, esto puede generar un crecimiento, un desarrollo acelerado de la humanidad, lo cual puede tener cualquier desenlace. Cosa que cuando tú vuelvas a tu época como viajero del tiempo, o sea, hipotéticamente vamos a decir que somos los viajeros del tiempo, el simple hecho de haber dejado ese chicle ahí va a generar que la evolución o que el desarrollo humano se acelere. Puede ser siglos, puede ser décadas, puede ser milenios. Y esto no sabemos cómo, pues al final termina. Puede terminar, no sé, tal vez en una sociedad súper avanzada cuando vuelvas a tu realidad, a tu tiempo. O puede que cuando regreses ya ni siquiera exista el planeta, no sé, tal vez alguna guerra interdimensional, intergaláctica o whatever, y que cuando tú llegues nuevamente a tu época, estés en el vacío del espacio simplemente viendo las ruinas de lo que alguna vez fue una sociedad humana próspera, pues. Y sí, todo eso únicamente por un chiclecito, porque es algo que no debería estar allí y que es una tecnología que no existe. La siguiente escena en la que vemos un evento que puede tener algún efecto o alguna repercusión en nuestra historia normal, digámoslo así, fue el flashback que hicieron sobre el hurto este de D.B. Cooper, que realmente fue Loki, lo cual nos demuestra que fue una influencia ajena a nuestro plano, porque si bien es cierto, Loki sigue siendo parte de la realidad principal, de la realidad 616, pertenece a un plano diferente, a un plano astral distinto, y más si tenemos en cuenta que realmente la existencia de los asgardianos en el UCM no vino a conocerse sino casi a finales de los 90 por parte de S.H.I.E.L.D. y otras organizaciones. El hecho de que Loki haya hecho una de estas travesuras antes incluso de que la misma S.H.I.E.L.D. tuviera conocimiento de que había vida por fuera de la Tierra,
Demuestra cómo la influencia de alguien que realmente ni siquiera se tenía conocimiento de su existencia puede influir en la historia humana, al punto tal de que D.B. Cooper fue o sigue siendo, porque pues igual lo de Loki es simplemente algo por entretenimiento, sigue siendo uno de los misterios que no han podido ser resueltos, ya que esta persona desapareció por completo. Lo único que quedaron a su paso fueron un par de billetes, y eso también lo podemos ver en el guiño de la escena de Loki, porque vemos que cuando el Bifrost lo absorbe, salen un poco de billetes ahí volando, y según lo que nos cuenta la historia, eso fue lo único que se pudo encontrar de D.B. Cooper, unos cuantos billeticos quemados y vueltos nada. ¿Influyó en la historia? Por supuesto que influyó. Es y ha sido uno de los misterios más grandes, de los robos más misteriosos de la historia de la humanidad. Y pues basándonos obviamente en la serie de Loki, porque la realidad es diferente, vemos como alguien ajeno a esta realidad, ajeno a nuestro plano existencial, pudo alterar nuestra historia y quedó en los libros de historia forever. Y la última escena, creo que la más trascendental, en la que vemos lo importantes que pueden llegar a ser los O-Parts dentro de esta historia, es precisamente la última escena, en la cual vemos que la alerta, lo que llamó la atención de la TVA y lo que los hizo acudir precisamente al sitio en el cual se encontraron con esta persona encapuchada misteriosa, fue precisamente un O-Part. En este caso, una pala futurista que data del siglo 30 y que no tenemos ni idea cómo llegó. Como complemento, esta escena nos muestra dos cosas importantes. La primera, que no se pudo hacer el reseteo del tiempo, porque justo antes de que el agente encargado de activar la cápsula reseteadora del tiempo, pongámosle ese nombre porque realmente no sé cómo se llame, fue atacado por esta variante o por este ser encapuchado, haciéndonos caer en cuenta que realmente la falla temporal, la corrección que se debía hacer, no fue hecha. ¿Qué puede representar esto? Supongo que en los demás capítulos lo veremos, por lo pronto vayamos lento, pero sí podemos darnos cuenta de algo. Abrir el ojo, porque los O-Parts van a estar por todos lados, porque estos objetos atemporales van a ser la señal de la aparición de una u otra variante de Loki, porque estos O-Parts nos van a dar pistas de quién puede ser la variante y de qué parte, momento o realidad vienen exactamente. Por ejemplo, en este caso, la persona está encapuchada, podemos determinar que viene de un futuro muy distante, porque la pala o el artículo este, el O-Part, realmente es una pala futurista que data por allá del siglo 30, del año 3000, y que realmente no tendría por qué estar en 1850, pero pues, whatever, ahí está. Y sigue estando porque realmente la falla no se corrigió, el elemento sigue estando donde no debería estar, lo cual no sé si es como un efecto cascada que siga generando realidades que colapsan, o si al mantenerse allí se va a afianzar esta realidad para que, no sé, tal vez el día de mañana pueda entrar a chocar con la realidad principal y... whatever, estoy pensando demasiado, pero pues no importa, déjenme que mi imaginación vuele. Y pues nada, llegados a este punto, lo único que les puedo decir es el ojo bien abierto y muy pendientes al tema de los O-Parts, porque creo que allí está la clave precisamente del cómo, cuándo y por qué una anomalía espacio-temporal puede ocurrir. Y pues esto de los O-Parts no es la primera vez que aparece en televisión o en cine, de hecho es un tema que ha sido recurrente, un concepto que ha aparecido en otro tipo de series que tienen que ver con viajes en el tiempo, con viajes interdimensionales a otras épocas o momentos o espacios de la temporalidad y de la realidad, como por ejemplo en Back to the Future, el clásico de los viajes en el tiempo, en el cual vemos como un O-Part puede llegar a afectar la realidad y el futuro de las personas que viven dentro de esa línea temporal. ¿No se acuerdan? Exactamente, el O-Part en Back to the Future fue el calendario este que Marty McFly se llevó para, de una forma bastante inteligente, hacer algo de dinero, pero pues se le adelantó Biff Tannen, hizo lo que él tenía planeado, de forma tal que cuando Marty y el Doc quisieron volver a su realidad, ya no era su realidad, porque ya era el futuro, no era su futuro, sino era el futuro de la línea temporal que se había acabado de generar. ¿Qué opina, señor Tanner? Bueno, que la tercera es la vencida. Por lo cual se hizo necesario que ellos volvieran en el tiempo sin afectar la secuencia de eventos que ya habían ocurrido, para quitarle ese O-Part y así impedir que se desarrollaran los eventos de la manera en la cual se desarrollaron luego de que Biff se entregara a sí mismo en el futuro el calendario este,
que no es nada más y nada menos que un OPART. Y de hecho en muchos programas más podemos ver la aparición de los OPARTs. Para hacer una referencia así rápida, inclusive nos vamos a ir a series animadas. No sé si recuerdan una serie que salía en Cartoon Network tal vez a finales de los 90 que se llamaba el Time Squad o el Escuadrón del Tiempo. Serie muy buena, por cierto. Si nunca la vieron, véansela, yo creo que debe estar en internet. Que hablaba precisamente la historia de una especie de TVA, pero animada, porque ellos también eran una especie de policía temporal. Digamos que ya en este caso no tocaban tanto el tema de las realidades alternas, era solo temporal, pero que generalmente ocurrían por la aparición de OPARTs en diferentes momentos del tiempo donde no tenían que ocurrir. De hecho es una serie que es más de humor, pero nos mostraba así como el hecho de que una calculadora apareciera en los tiempos de Edison o en la época de Cristóbal Colón, que apareciera un teléfono celular, podía llegar a afectar e inclusive a colapsar la línea espacio-temporal, que podrían terminar con el colapso de la realidad como la conocemos. Es una serie animada, pero es muy buena. Yo sé que de pronto el tema de lo del Escuadrón del Tiempo no muchos lo tienen presente porque pues esos son caricaturas de mi época, ya los viejitos me entenderán. Pero si nos venimos a algo más reciente, podríamos ver, no sé, Gravity Falls, en donde también tenemos a un viajero del tiempo, un policía del tiempo que casualmente su máquina del tiempo es una cinta métrica. Y también hace exactamente lo mismo, busca OPARTs, alteraciones a la realidad, busca evitar que esas alteraciones se lleven a cabo para garantizar o proteger la continuidad del espacio-tiempo. De hecho, un concepto que me recordó a los Timekeeper en Loki fue lo del tema del bebé del tiempo. Yo sé que es una bobada, pero también era como este concepto de deidad temporal que vivía en un concepto espacio-temporal ajeno, que el tiempo para esta persona pasaba diferente y quien era quien determinaba o quien guiaba como tal el destino de la realidad como pues la conocemos. Entonces ahí ya lo tienen. Gravity Falls, El Escuadrón del Tiempo, Back to the Future, y creo que la mayoría de series y películas que hablan sobre viajes en el tiempo generalmente suelen tocar el tema de los OPARTs como detonantes de cambios y alteraciones en la línea espaciotemporal. Así que pues nada, dejando claro este concepto y lo importante que puede llegar a ser en esta serie, lo único que les puedo decir es pilas, ojo abierto. Fíjense de todos esos detallitos de OPARTs, elementos que no deberían pertenecer a ese espacio o a ese tiempo, porque esa puede ser la pista fundamental para darnos cuenta cuando una variante aparezca en escena y para saber de dónde viene y con qué intenciones. Así que mucho ojo a cazar OPARTs a partir del momento, y pues nada, vamos a estar esperando para el siguiente episodio para confirmar exactamente este misterioso personaje encapuchado, cuáles son sus intenciones. Por lo pronto digamos que analizando el OPART podemos saber que viene de un futuro muy distante, tal vez de unos 1000 años en el futuro. ¿Y qué tendrá por explicarnos? ¿Qué tendrá por enseñarnos? No lo sé, pero el concepto en sí es bastante interesante. Igual recuerden, pueden dejar sus comentarios aquí abajo, sus teorías. No sé si tal vez encontraron algún otro objeto fuera de tiempo, fuera de espacio durante la serie que tal vez a los demás se nos pasó. Acuérdense que 2 ojos ven mejor que uno, y si son 100, mucho mejor. Así que pues nada, afinen su ojo a buscar OPARTs, dejen sus comentarios aquí abajo. Ya saben, si encontraron algún OPART que tal vez yo no vi o que los demás no hemos visto, déjenlo aquí escrito y vamos a analizar exactamente, porque todas estas pistas son las que nos van a ayudar a determinar dónde y cuándo hay alteraciones espaciotemporales dentro de la serie de Loki. Un besito para todos y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.